contando. Sí, que lo que Decime. yo decía, como son las resistencias iguales, el voltaje se divide por cada resistencia. O sea, Exacto. es igual y cada nodo, o sea, el voltaje 2 tendría 4 del voltaje 3 y restando todos esos con el voltaje inicial sería igual a cero, que esa es la regla de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, claro. La ley de Kirchhoff la escribimos. Sumatoria de las fuerzas electromotrices menos la sumatoria de las caídas de tensiones es igual a cero. Que también podemos escribirla, la sumatoria de las fuerzas electromotrices tiene que ser igual a las sumatorias de las caídas. Entonces, si yo tengo 12 voltios, y acá cuántas caídas tengo 3 caídas de tensiones, ¿no? Porque Sí, si sí, sí. yo lo escribo, pongo I por R1 más I por R2 más I por R3, pero estas 3 caídas son iguales. Si son iguales, las puedo poner como 3 veces I por R1 o escribir como 3 veces las caídas de tensiones, que sería B sub R, porque van a ser iguales. Entonces, Sí, de acá de Kirchhoff, entonces puedo poner que las caídas de tensión va a ser igual a dividido 3, por lo tanto, 4 volts va a ser B sub R. La caída en cada una, la caída acá va a ser de 4 y va a ser de 4, que la suma sí, me va a dar justo, 12. justo esa cuenta dice 12 menos 3. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuánto va a valer B sub 2 en voltaje? Miren, B sub 2, ¿dónde está? El voltaje en 2, referido a tierra. ¿Cuánto va a valer? 4. Mirá, estoy parado acá. Estoy parado acá. Y estoy contando hasta acá abajo. ¿Cuánto sería? A ver, vamos a ver. Si me paro acá, 8. 8. Muy bien. Claro, porque acá caen 4, acá Ah, caen sí, 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 Bueno, sí. 4, más los otros 4 va 2, cayendo, sí, sí. pero 8. referido acá abajo, B sub 3. Valen B sub 2, como dijeron ustedes, vale 8 volt, perdón, 80, vale 8 volt, y B sub 3 vale 4 volt. Y claro, y B sub 1, 12 volt. Ahora, pregunto, ¿cuánto vale V sub 2, 3? Que recuerden, cuando me preguntan así, yo hago la siguiente cuenta. Hago V sub 2 menos V sub 3. Por lo tanto, ¿cuánto da esto? Es 4. 4 volts. Claro, exactamente da 4 porque tenemos 8 menos 4 y me da 4 volt. La diferencia de potencial acá, y que era lógico porque fue la cuenta inicial que hicimos nosotros. Entonces, este ejercicio que hicimos es como para juntar lo que son los potenciales con la ley de Kirchhoff, ¿no? Que estamos, ustedes podrán haber visto que es hablar de lo mismo, en definitiva es la ley de Ohm. Lo que estuvimos hablando acá es la ley de Ohm, que se tiene que cumplir. Y vimos este ejercicio desde 2 puntos distintos. La ley de Kirchhoff y diferencias de potenciales y el uso de la ley de Ohm.
se entendió todo este manejo, ¿no es cierto? De potenciales, Y ustedes vean de Sí, que sí, sí. este circuito nosotros lo conocemos como circuito serie. Es un circuito serie. Pero al circuito serie este se lo llama divisor de tensión. ¿Mm? Porque fíjense ustedes que yo dividí los 12 voltios, ¿m?, y saqué tensiones distintas entre Sí, este porque punto, tiene varias caídas de tensión, ¿no? O porque sea, tiene varias punto, caídas de tensión, exacto. Lo dividí. Es lo mismo, es lo contrario, pero lo que pasa con un circuito de este tipo. En un circuito de este tipo, ¿cómo lo conocemos? Este circuito que tenemos acá nosotros. paralelo, puede Es ser. un circuito paralelo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y en este circuito paralelo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos. También está en serie también. Bueno, O acá sea, hay tenemos un distintos, serie. Acá yo puse, ahí hay Mixto, miren, ¿no es? distintas es formas. mixto. Es mixto. Acá tengo una resistencia R1, una resistencia R2. Acá tengo una resistencia R3, una resistencia R4. Pero vean, esto que está acá es como que tengo una sola resistencia yo. Porque miren, la resistencia que yo tengo acá es R3 más R4. Entonces, ¿cómo queda? Es un R3, paralelo, ¿no es 4. cierto? Es un mixto medio engañoso, ¿no es cierto? Porque las dos resistencias están en serie en esta misma rama. Entonces, acá, ¿qué es lo que se va a dividir? Y acá se va a dividir la corriente. Entonces, el circuito paralelo es un divisor de corriente. Circuito paralelo me divide la corriente. Ahora, en este circuito, ¿qué ley que se cumple en este circuito que tenemos acá? Que este circuito que yo tengo acá le puedo dibujar, miren, puedo dibujarle la fuente de este lado, que vale más, menos, y si yo a este lo llamo el punto 1, a esto lo llamo 2, y a este lo llamo 3. Acá no era el tema ese de que la diferencia es el voltaje, la intensidad que entra es diferente a la intensidad que sale es diferente a la que entra. Exacto, exacto, es la primera ley de Kirchhoff. Acá hay un juego de corrientes, entonces yo tengo 1, 2, 3. Tengo 3 nodos, ¿no? Y tengo otro nodo acá, otro nodo acá y otro nodo acá. Pero vean Serían 6 ustedes, nodos. claro, serían 6 nodos, pero vean una cosa, miren, los voy a dibujar con este color más grueso. Estos nodos, ¿los puedo reducir a cuántos nodos, esos 3 nodos? Estoy acá abajo yo. Esos 6 nodos no serían. ¿Cómo? Esos 6 nodos, perdón. Claro, No serían. yo acá dibujé 6 nodos. Bien, yo dibujo 6 nodos. Dibujo el nodo 4, nodo 5 y nodo 6. Pero vean una cosa, todos estos nodos, este nodo y este Lo, lo nodo. puedo, lo puedo cambiar a solo que aparezcan 2 nodos. O sea, Claro, una al entrar y una al salir. Porque, porque la suma de los nodos en las que salen van a complementar para salir del circuito. Y las que entran exacto, van a tener que exacto, completar para la que entra. exacto. Entonces, vos lo que me estás diciendo es que en lugar de tener 6 nodos, con tal de usar uno es suficiente, ¿no es cierto? Porque estos son todos Sí, los mismos. Perfecto. claro. Entonces, todos estos se reducen a un nodo.
¿no? Como si tuviera uno solo. Claro. Eso fue lo que me dijiste, ¿no? Sí. Sí, bien, perfecto. Entonces acá, como también me dijeron, de que las corrientes se dividen, acá se cumple una ley, que es la ley de Kirchhoff. Ustedes vean aquí, que yo también acá arriba, yo tengo 3 nodos, pero acá tengo una división de la corriente, ¿no es cierto? Esto es así, y esto es así. O sea que si acá tengo una corriente total, acá tengo I1, vamos a llamar I1, I2 e I3 a estas 3 corrientes porque son con las resistencias. Y después miren, tengo la I total y acá tengo una corriente que es la suma de qué corrientes. Esta corriente. La I total es la suma de cuántas corrientes, la I total. Vamos a poner ahí. ¿De 3 corrientes? 3 corrientes. La I total es la suma de esas 3 corrientes. Perfecto. Entonces, yo les pregunto, la que marqué ahora que quedó sola en amarillo, la suma de cuántas corrientes es. ¿De Esta. I1 y 2? De 2. De I2 estoy de acuerdo. ¿Y de qué más? De De I2 I3, y I3. porque continúa. Porque Por continúa. eso ¿Eh? de dos intensidades. Exacto. Depende de estas. Esta corriente que de acá y acá, I2 e I3, más I1, porque acá se sumaría con I1, me da la I total. Porque miren, este circuito que está ahí, yo lo puedo dibujar así. Que a veces conviene cambiar un poquito cómo está dibujado el circuito. Y miren, el circuito que yo tengo ahí, perdón, el circuito que tengo ahí es esto. Y miren, si se lo dibujo así, ¿está bien? Si lo dibujo así, Sí. es lo mismo. Acá tengo R1, tengo R2, tengo R3, y acá Y el tengo, nodo se redujo a 1. el nodo se redujo a 1. Y acá tengo En las dos partes. en la corriente total, y acá de nuevo sale la corriente total, y acá se dividió. Y de nuevo me aparece I1, I2 e I3. Y miren, si yo voy a este circuito de acá y escribo la ley de Kirchhoff, yo pongo que I total, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a I1 más la corriente esta que está acá. Pero esta corriente de acá es la suma de I2 y es la suma de I3. Entonces, acá es más fácil verlo, pero acá se cumple lo mismo. Acá se cumple lo mismo, que la I total va a ser igual a I1 más I2 más I3. Y ahora, en este circuito, supongamos que las R1, las resistencias, perdón, son iguales. Eso quiere decir que R1 es igual a R2, es igual a R3 y es igual a 2 ohm.
a 2 ohms. Entonces voy a dibujar el circuito de esta manera. De nuevo acá. Me parece lo mismo que el anterior, pero nada más que están en paralelo. Pasa lo mismo que en el anterior, por lo tanto, la pregunta va a ser ¿cuánto vale la corriente I1? ¿Cuánto vale la corriente I2? ¿Y cuánto vale la corriente I3? Entonces, ¿cuánto vale I1, I2, I3 e I total? Yo tengo 12 voltios. ¿Cuánto valen entonces? Por ejemplo, yo le... Sí, decime. No, está. R1, R2 y R3. Yo les hago una pregunta. Si yo quiero la diferencia, vamos a ponerle 1, vamos a poner números, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo les digo, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre 1 y 6? ¿Cuánto vale la diferencia de potencial entre 1 y 6? Entre el punto 1 y el punto 6. Miren el circuito. Entran 12 voltios. La diferencia de potencial es lo que hay acá, ¿no es cierto? Diferencia de potencial. 12 voltios. Bien. ¿Cuánto es la diferencia de potencial entre 2 y 5? ¿Cuánto es la diferencia de potencial acá? 12 voltios también. 12 voltios, perfecto. Porque vean ustedes, acá en el medio, miren, acá, ¿hay algo conectado? No. ¿Entre la batería y el punto 1 hay algo conectado? No. Entonces hay 12 voltios. Y si yo les pregunto cuánto vale la diferencia de potencial entre 3 y 4. 12 voltios. Diferencia de potencial entre 3 y 4, exacto. 12 voltios. Y total es igual a I1, I2, I3. Es lo mismo. Es Y lo total es mismo, igual. es lo mismo. O sea que Está bien. la I total, o sea, ¿cómo van a ser las corrientes? Van a ser iguales, ¿no es cierto? ¿Ustedes Sí. qué dicen? Sí, van a ser Sí. iguales. O sea que I total va a ser igual a I1 más I2 más I3, pero por los datos ustedes pueden poner que las tres corrientes son iguales. Por lo tanto, si las tres son iguales, las tres digo que valen I, ¿no? Valen I, pues las tres valen iguales. Entonces Sí. puedo poner que I total es 3 veces I. 3 veces I. ¿Y cuánto vale I? Rápido, una cuenta. 6. 6. 6, ¿qué dice el resto? ¿Está bien? 4, ¿no vale? ¿Cuánto vale la R? La R vale 2 y se hace la ley de Ohm, que es Sí. voltaje sobre resistencia, y es 6. Perfecto. Es perfecto.
2, perdón, me equivoqué acá yo. Sí, 12 sobre 2. 12 sobre 2 ohms. El otro Eso nos volt, da 6 6 amperes. amperes. Entonces miren que reemplazando acá, la I total es 3 por 6 amperes, son 18 amperes. O sea que por acá tenemos 18 amperes. Y esto es un divisor de corriente. Perdón, 6 amperes tenemos acá. Acá tenemos 6 amperes. Acá tenemos 6 amperes. Y sí, acá la I total van a ser 18 amperes. Entonces, estas son las diferencias que hay con los circuitos. Uno que es divisor de tensión y otro que es divisor de corriente. ¿Mm? Acá se aplica el concepto de las diferencias de potenciales y acá lo que aplicamos es la suma y restas de corrientes. ¿Mm? La suma y resta de corrientes. Por ejemplo, vean ustedes, si aquí vamos al original, donde tengo R3 y R4 que están en serie, la corriente I3, suponiendo que R3 más R4 me da 2 ohms, esta vale 2 ohms y esta vale 2 ohms, ustedes ven que la corriente no va a cambiar, por más que tenga dos resistencias en serie, la suma me da 2 ohms. ¿Está bien? ¿Mm? Pero ¿qué ocurre acá con el potencial? ¿Qué pasa acá en esta rama? ¿Qué pasa con el potencial acá? Si yo mido entre este punto y este punto que está a tierra. Miren, si yo a este punto lo llamo punto V sub B, para no poner tantos números, ¿m? Y está conectado acá abajo, ¿qué potencial tiene V sub B? Si a esto lo llamo B, si a esto lo llamo B, y esto lo llamo B. ¿Todos a dónde están conectados? ¿A qué polo están conectados? Al negativo. Al de Entonces, tierra. ¿cuánto es el potencial de V sub B? 0. Siempre. Entonces, si yo a esto lo llamo punto 1, yo acá puedo calcular el potencial entre el punto, perdón, dije que no iba, punto A. Yo puedo calcular el potencial entre el punto A y el B. Y el potencial entre el punto A y el B va a ser el producto de la corriente I3 por R4. ¿Mm? Acá hay una diferencia de potencial. Entonces, aquí, donde tengo las dos resistencias en serie, en R3 y en R4, la corriente es la misma que circula, pero en los extremos de R3 y R4, en estos extremos acá tengo la tensión, que era el dato 12 voltios, pero si yo entro a mirar en cada una de las resistencias, voy a tener una tensión menor que 12 voltios. Bueno, mañana que tenemos dispositivos, vamos a seguir un poco con esto y vamos a entrar a algo que se llama teorema de Thevenin. Esto nos sirve para poder entender el teorema de Thevenin y cómo se calculan las corrientes y las tensiones, cómo se reduce un circuito. Mañana vamos a empezar a ver cómo un circuito reducirlo, pero totalmente a su mínima expresión y simplificarlo, un circuito muy complejo para el análisis. Así que bueno, vamos a ir despacio, esto es la primera parte. Quisimos sacar un repaso porque fueron cosas que se vieron y ustedes
se dieron cuenta que enseguida agarraron bien cómo viene la mano con los potenciales, con las corrientes. Así que bueno, mañana en dispositivos vamos a ver ese circuito ya de Thevenin en dispositivos electrónicos. Así que nos vemos mañana, si les parece bien, y les voy a mandar un trabajo de esto, de resistencia serie, paralelo. No recuerdo si les mandé, pero me parece que lo tengo preparado. Así que nos vemos entonces mañana a las 2:30. Sí.